ahí pasaba nuestro amigo Iña con un breve y preciso resumen de los 90. De los 90, los productos culturales. Sí. Bueno, toda esa idea que la televisión machacaba 24/7. Sí. Y también las conclusiones, digamos, y qué está pasando ahora que empieza a cambiar un poco. Se derrite el plástico. Se derrite el plástico como definición. Y ahí charlábamos con Piro mientras pasaba el video, nos acordábamos del tema de Rubén Blades. Sí, es una chinga de chica plástica que refleja un poco también. Cantar, no se preocupen. No somos cantantes ni mucho menos, pero refleja un poco también esa época, no en los 90, pero los años inmediatamente anteriores. Y tenemos más temas que tocan la década. Tenemos algo de los 90 que es el grunge. Es una columna para pegarse codazos, revolear un poco el pelo, hacer un poco de pogo, ¿no? De pogo, de mosh y de slam. Sí. Bueno, uno está acostumbrado que en la columna esta nosotros hablamos de historia, pero la verdad es que un poco de historia tiene, ¿no? Porque es un género que marcó una etapa, por lo menos de la música popular, digamos, a comienzos de los 90, a fines de los 80, y en cierto sentido representa, si se quiere, un momento de transición, ¿no? Podríamos definirlo como el último momento o el último intento de transformar al rock en algo disruptivo, en algo contracultural, en algo contestatario contra el sistema, digamos. Por eso lo queríamos agarrar, ¿no? Ya que estábamos hablando de los 90, decir, bueno, ¿qué pasó acá? Porque hay una serie de contradicciones o temas que se pueden tratar. Bien. Y empecemos por ubicarnos, ¿no? Empecemos por la parte en la que nosotros solemos hablar de historia. Fines de los 80, comienzos de los 90, estamos ante el auge de la hegemonía estadounidense, es decir, es el fin de la Guerra Fría, simbolizado un poco con la caída del muro de Berlín, con la derrota y desintegración de la Unión Soviética, y parecía que emergía Estados Unidos como la potencia, superpotencia hegemónica, indiscutible, y el neoliberalismo como un modelo, digamos, dentro del capitalismo que había consistido, ¿no?, en una fuerte derrota o ataques importantes a la clase trabajadora, y la idea esta de que ya no existía nada alternativo, ¿no? O sea, es el momento, bien decía Iñaki, de Francis Fukuyama, ¿no? La idea de que era el fin de la historia, que ya no había más pelea entre los sistemas y que además... sobre todo que la clase obrera no existía más, claro, era una bandera. La clase obrera... O sea, al mundo lo hacían moverse no se sabe quién. Sí, de pronto uno estaba vestido, viajaba en autos, andaba, le construían la casa, pero la clase obrera no aparecía en ningún lado. A este hombre se le ocurrió la idea de sepultar a la clase obrera y escribir que no existía más. Sí, gran error. Bueno, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Bueno, uno diría, Estados Unidos sale triunfante, entonces era una sociedad donde todos ganaban. Bueno, la verdad que no era así. O sea, al neoliberalismo también pega en Estados Unidos, empieza a haber una mayor fragmentación de la clase trabajadora, una mayor división y precarización del trabajo. Y si nosotros tenemos la imagen por ahí de un momento más industrial en Estados Unidos, de auge de algunos sectores industriales, nos encontramos en los 90 con algún retroceso, digamos, y un avance del sector de los servicios, pero sobre todo encontramos zonas en donde hay desocupación, en donde empieza a haber pobreza más generalizada, pero sobre todo una perspectiva menos auspiciosa para la juventud, menos futuro, una imagen de menos futuro. Y vayamos un poco más concreto a la ciudad de Seattle, ¿no? Porque Seattle en general es el lugar en donde se dice que nace el grunge. Bien, ¿podemos dar una imagen de Seattle para que la gente se lo imagine? Seattle, imaginémonos, cerremos los ojos un segundo, una ciudad fría al norte oeste de Estados Unidos, casi tocando la frontera con Canadá, ¿no? Sí. Camisas así a cuadritos, como la que yo tengo puesta ahora, que me vestí para la ocasión. Y la torre de los... que para mí me parece que la serie de Hanna-Barbera, Los Supersónicos... No la vi. ¿No la viste? Bueno, no. Es una serie que no sería sé de como... qué estás hablando. Bueno, sería como después de Los Picapiedras viene una serie donde eran gente que vivía en el futuro. Y esa torre de Seattle es un poco...
un poco como la base, digamos, sobre la que en estructuras en las que viven. Esa torre famosísima de Seattle, que además tiene un equipo de básquet que se llaman los Supersonics. Claro. Bueno, ahí nada. Sí, bueno, Leo nos ubicó un poco, montañas, ¿no? Nieve, frío. ¿Qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial en Seattle había una industria que venía en ascenso que era Boeing, ¿no? La fabricante de aviones. Al parecer, con el paso del tiempo y sobre todo con la crisis del petróleo, esta empresa Boeing empieza a retroceder, digamos, dejando bastante gente en la calle hasta el punto que prácticamente deja de ser una fuente de crecimiento para la ciudad. Y nosotros nos encontramos hacia los 80 con una ciudad que dependía en parte de la industria maderera. Ustedes cuando vean alguna imagen van a ver que está rodeado por bosques, entonces la industria maderera era importante, empleaba un sector importante, pero también hacia fines de los 80, comienzos de los 90, empieza a decaer. Había una anécdota que decía que muchos de los autos en Seattle decían, bueno, el último que se vaya de Seattle que cierre la puerta. Medio que la gente no quería estar en la ciudad y además, digamos, los jóvenes tampoco les gustaba mucho la idea de quedarse en esta ciudad fría, sin mucho empleo, etcétera. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar un poco el contexto en el que surge el grunge. Bien, ¿no? ahí llegamos al punto surgimiento del grunge. Grunge, en dos palabras, ¿qué significa, si querés, la definición? Mira, hay quienes dicen que es como que en ese momento significaba expresión como de algo basura, digamos, como algo medio mal hecho, medio... De baja calidad, degradado, viene un poquito de ahí. Y también sucio, digamos, como desprolijo, etcétera. A ver, digamos, resumamos un poco cómo llegamos hasta acá, ¿no? O sea, una ciudad en donde los jóvenes no encontraban mucho futuro, tal vez conflictos familiares por la desocupación, etcétera, en donde hacía un poco de frío para salir a la calle, digamos, entonces convenía por ahí encerrarse en algún sótano a tocar la guitarra y a todo volumen y tapar un poco lo que estaba pasando en esa realidad. Y por otro lado, era una ciudad que también tenía una tradición musical. Acá hay dos elementos contradictorios, porque por un lado es la ciudad que vio nacer a Jimi Hendrix, ¿no? Nada menos. Si me preguntás un nombre de un gran músico de la historia que surge de Seattle, es Jimi Hendrix y termina ahí, digamos, es el único. Una inspiración, y después el grunge, pero no mucho más. Una inspiración para un tal Kurt, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar. Y en su momento, además, el jazz tuvo un auge dentro de la propia ciudad de Seattle con exponentes como Quincy Jones, por ejemplo. Bien. ¿No? Que fue uno de los... ¿Cómo? ¿Trombonista? Fue uno de los, digamos, referentes de la ciudad en esa movida del jazz que hubo un tiempo antes. Pero en ese momento, en los 80, fines de los 80, comienzos de los 90, la verdad es que era un poco desierto en el sentido de que las grandes bandas no pasaban por Seattle. Es decir, hacían sus giras por Estados Unidos, pero no pasaban por Seattle. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación que surge, que empieza a tocar, por un lado, se encierra un poco en algunos de los circuitos que empiezan a aparecer en Seattle por esa época. En algunos casos incluso mencionan que eran fábricas abandonadas, o sea, ese retroceso en la industria deja algunos lugares abandonados y esta juventud empieza a tocar en alguna de esas cuevas, si se quiere, y el punk aparece como uno de los referentes en esa época, el punk y el heavy metal, en que a veces incluso había una pica, decían que a la salida de los recitales se agarraban un poco entre los punkis y los metaleros, pero lo que estamos seguros es que había un rechazo a las modas que venían de Nueva York. ¿Qué eran las modas de Nueva York? Bueno, era sobre todo el glam rock. El glam rock. No el glam rock de antes, tipo Bowie, etcétera, sino el glam rock de los 80, que eran unas bandas, como que yo les diga, Europe, Poison, Whitesnake, ¿no? Quiet Riot. Todas unas bandas que si ustedes ven la estética, era una estética muy cuidada, muy más parecido a lo que nos contaba Iñaki, ¿no? De los más fitness, digamos, con los pelitos cuidados y con letras que hablaban un poco de cuestiones superficiales, ¿no?
Y además, musicalmente, si lo tuviéramos que describir, una música que apuntaba bastante a lo melódico, ¿no? Tomamos, por ejemplo, Europe, ¿no? The Final Countdown. Que no lo podemos pasar, pero Gaby la canta para nosotros. Bueno, ese tipo de música, digamos, bastante melódica. Bueno, como que la cultura del grunge que empieza a surgir se revela un poco contra eso y es un sonido mucho más crudo, guitarras distorsionadas, bajos de fondo muy fuerte, una batería repetitiva. En general son power tríos o por ahí alguna guitarra rítmica que la acompaña, alguna guitarra que hace los punteos, pero en general es un sonido mucho más crudo y que también contiene unas letras mucho menos optimistas, ¿no? Unas letras que hablaban de una generación, digamos, pesimista respecto del futuro, pero que también cuestionaba un poco este consumismo, esta sociedad comercializada, esta perspectiva un poco apática, digamos, que representaban ellos, y una reivindicación, si querés, del loser. Si ustedes se acuerdan si alguno de ustedes vieron la serie Stranger Things, ¿no? Sí. Aparecen un poco las dos cosas, ¿no? Porque aparece el hermano mayor, que era como más el de la cultura glam, ¿no? Con el pelito ahí acomodado, rubio, qué sé yo, y los pibitos que se vestían así más grunge, más digamos, grunge, que eran los losers. Bueno, estaba como esta pica entre las dos culturas. E incluso también aparece como un elemento la crítica en las letras, que me interesaba destacar, la crítica a la sexualización normativa que aparecía, ¿no? Si uno agarra, por ejemplo, Motley Crue, con una de las bandas que aparecía en ese momento del glam rock, ¿no? Era, bueno, todo el tiempo hablar de mujeres, ¿no? Pero así de una referencia medio hegemónica, podríamos decir. Bueno, el grunge cuestiona en dos sentidos esto. Por un lado, hay varias bandas de mujeres que pertenecen al grunge en ese periodo, y por otro lado, algunos de sus referentes se refirieron a eso. Por ejemplo, Kurt Cobain decía, los que odian a las mujeres y a los homosexuales no vengan a mis recitales directamente. Digamos, había como una crítica a ese aspecto. Y después existe la famosa anécdota, ¿no? Cuando viene Nirvana a tocar en Argentina en el año 92, en octubre del 92, una de las bandas teloneras es Calamity Janes, ¿no? Una banda de mujeres, y parece que el público quería ver rápido Nirvana y un poco también... Y estaba Gede. Era Gede, digamos, con las chicas de la banda, y las empiezan a chiflar, qué sé yo. Cuestión que a Kurt lo enoja bastante la situación, y cuando sale a tocar, no toca Smell Like Teen Spirit, que era el éxito que todos querían escuchar, ¿no? De hecho, lo que pasa es que lo empieza a tocar en algunos momentos, empieza chan, charan, chan, 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 y lo deja ahí. O sea, los dejó con muchas ganas al público argentino. Fue una mala experiencia en ese momento, pero en cierto sentido respondía a este cuestionamiento. Dos datos importantes antes de pasar a lo siguiente, ¿no? En Seattle se va formando además una especie de endogamia entre las bandas. ¿En qué sentido? En que muchos de los miembros de las bandas de grunge se empiezan a cruzar entre sí. Incluso hay un documental que se llama Hype, que se los recomiendo que los vean, de esa época, de los orígenes del grunge, que bueno, menciona muchas de las bandas que por ahí después no se consagraron, pero que muestra, ¿no? Por ahí el baterista de uno era el guitarrista de la otra, el bajista de uno, etcétera. ¿Y por qué? Porque, bueno, era una movida de clubs, ¿no? De clubs, de sótanos, en donde a veces el público eran mismo otras bandas de grunge. Y por otro lado, aparece un dato importante, que es la aparición de una firma discográfica que es Sub Pop, en el año 86, que tiene el mérito, si se quiere, de compilar un poco a las mejores bandas que iban surgiendo en ese circuito más underground, y iba mostrando lo mejor, sacando discos sobre eso, etc. Chris Cornell, el cantante de Soundgarden. Cantante de Soundgarden, decía, bueno, era una escena bastante pequeña, ¿no? Había influencia del indie, del punk rock, del rock alternativo, del hardcore, del noise rock, ¿no? Pero él dice, la verdad es que si uno intenta comparar varias bandas, ¿no? Por ejemplo, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, etc., por ahí no encuentra tantas similitudes
en su sonido, pero sí en su estilo, en su onda, digamos, y sobre todo Chris Cornell decía en la geografía, ¿no? En ese circuito que empieza a surgir. Entonces, para cerrar, digamos, ¿qué pasa? Hacia el 91, 92, 93, ya pega un salto esto, las bandas que estaban en ese circuito underground empiezan a ver en MTV, se empiezan a escuchar masivamente en la radio, ¿no? El éxito de Nirvana, de Pearl Jam, Nevermind, como el disco que representa ese salto, y en cierto sentido simboliza la contradicción que atraviesa este movimiento, ¿no? Porque por un lado es un cambio radical en la escena del rock, o sea, que se reemplaza ese glam rock que existía antes por un estilo nuevo, que es el grunge, y por otro lado, si querés, empieza a mostrar la viabilidad cultural y comercial de ese rock alternativo, o sea, un estilo que surgía como una crítica a lo mainstream empieza a adaptarse a esa cultura, ¿no? O sea, y es la contradicción, si se quiere, con la que termina la vida de Kurt Cobain, ¿no? O sea, Kurt Cobain, por un lado, nace cuestionando el éxito y cuestionando toda esa cultura, pero por otro lado, se transforma en un gran éxito y lo representa como un fracaso, ¿no? O sea, el fracaso como modelo se termina transformando en un éxito comercial, y el éxito comercial es el fracaso de ese proyecto. Está bien, es el laberinto de la paradoja del grunge. Claro. Que se hace difícil de interpretar, pero que tiene un poco esa onda, digamos, que como imagen trágica, digamos, puede ser el final de Kurt. Después, muchos de los que surgieron ahí le dieron una cierta sobrevida también al rock posterior, o sea, muchos también después construyeron sus propias bandas, como bueno, el batero de Nirvana con Foo Fighters, el cantante de Soundgarden también después terminó haciendo Audioslave, y bandas que siguieron haciendo un rock desde mi punto de vista musical muy bueno, pero este espíritu que estaba en las letras, que contabas vos, de cuál era esa sensibilidad, digamos, de esa juventud, que estaba un poco asqueada. A mí me parece interesante esa definición, digamos, un poco asqueada de lo que tenía el capitalismo para ofrecer, de esa vida de plástico construida y todo. Bueno, efectivamente hay una cierta fagocitación del propio sistema que se los morfa, los mete en MTV y termina como termina. Sí, ahí tenemos la reflexión de Mark Fisher, autor del realismo capitalista, ¿no? Que habla un poco de este tema, y él da una definición que es esta, ¿no? Que lo que era alternativo se termina transformando en un nicho dentro del propio mainstream. Es decir, que el capitalismo logra absorber esa cultura alternativa y transformarla en un producto más dentro de las elecciones posibles, ¿no? La verdad es que después, con la muerte de Kurt Cobain, se empieza a desintegrar un poco este circuito y empiezan a aparecer otras cosas. Ahora Nico nos va a contar un poco, ¿no? Bien. Empieza a aparecer el hip hop, otras culturas alternativas. La verdad es que esto no es tan así. Mark Fisher tiene una visión un poco pesimista, y uno podría incluso proyectar, ¿no? Porque en Seattle, en el 99, se produce una de las manifestaciones más importantes de lo que se llamó el movimiento No Global, ¿no? En el año 99. En el año 99, contra la cumbre de la OMS, y uno podría decir, bueno, seguro que esos jóvenes, la verdad, que estaban escuchando o Nirvana, o Pearl Jam, o The Melvins, que es una banda que les recomiendo para que escuchen dentro del circuito original de las bandas fundadoras del grunge. Así que la verdad es que por ahí uno podría decir que tuvo un impacto en toda esa generación y que después se siguió expresando, y hoy todavía Seattle sigue siendo una ciudad donde se expresan manifestaciones, se expresa una cultura, si querés, alternativa, y todo este fenómeno de Black Lives Matter sigue apareciendo, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí pasaba la historia del grunge. Adelantamos y vamos con un poquito de música en el programa y ya volvemos.